Ahora leemos de Roberto Bolaños, La gira. Mi idea era hacerle una entrevista a John Malone, el músico desaparecido. Desde hacía 5 años, Malone había dejado esa zona oscura donde habitan las leyendas y ahora, en realidad, ya no era noticia, aunque los fans no olvidaran su nombre. En los años 60 del siglo XX, Malone, junto a Jacob Morley y Dan Endicott, fue uno de los fundadores de Broken Soul, uno de los grupos de rock más exitosos de la época. En 1966, Broken Soul grabó su primer larga duración. Fue un disco magnífico, a la altura de lo mejor que se hacía en Inglaterra en aquella época, y estoy hablando de los años en que los Beatles y los Rolling Stones estaban en activo. Al cabo de poco tiempo, apareció el segundo de larga duración, y para sorpresa de todos fue aún mejor que el primero. Broken Soul realizó una gira por Europa y luego una gira por Estados Unidos. La gira norteamericana se prolongó por espacio de varios meses. Mientras ellos viajaban de ciudad en ciudad, el disco subía en la lista de ventas hasta que finalmente llegó al número 1. Cuando volvieron a Londres se tomaron unos días de descanso. Morley se encerró en una mansión que acababa de comprar en las afueras de Londres y en donde tenía un estudio privado de grabación. Endicott se dedicó a ligarse a todas las mujeres guapas que pululaban alrededor del grupo, hasta que una de estas bellezas se lo ligó a él, compraron una casa en Belgravia y se casaron. Malone, por su parte, parecía más apagado. Según algunos biógrafos de Broken Soul, asistía a fiestas extrañas, aunque sin especificar qué entendían ellos, los biógrafos, por fiestas extrañas. Supongo que en la jerga de la época eso significaba mezcla de drogas y sexo. Poco después, Malone desapareció y pasado un tiempo prudencial, 1 mes, 2 meses, el manager del grupo dio una conferencia de prensa en la que reconoció lo que ya era una comidilla. John Malone los había dejado sin dar una sola explicación. Estamos leyendo La gira de Roberto Bolaños. Poco después compareció Morley y Endicott junto con el baterista Ronnie Palmer y otro de los músicos, Corrigan, y dieron su versión de los hechos. Salvo con Ronnie Palmer, Malone no se puso en contacto con nadie. A Palmer lo telefoneó unas 3 semanas después de la desaparición, solo para decirle que estaba bien, que no lo buscaran y que no lo esperaran, porque no pensaba volver. Muchos dieron por acabado el grupo. Malone era el mejor, y sin él resultaba difícil pensar en la supervivencia de Broken Soul. Pero entonces Morley se encerró 1 mes o algo así en su mansión de las afueras, y Endicott cada día se pasaba en casa de Morley 10 horas trabajando, hasta que armaron el tercer larga duración del grupo. Contra lo que esperaban los críticos, el tercer disco de Broken Soul fue mejor que el primero y el segundo. En el primero, el 70% de los temas son obra de Malone, tanto la letra como la música. En el segundo, el 70% de los temas pertenece a Malone. El 30 y el 25% restante, respectivamente, es obra de Morley y Endicott, salvo un tema del segundo larga duración en el que la letra está escrita a medias por Morley y Palmer y que constituye sin duda una excepción. En el tercer disco, por el contrario, el 90% de los temas pertenece a Morley y Endicott y el 10% restante se lo reparten Palmer, Morley, Endicott y un uso nuevo, The Nable, que llegó al grupo cuando quedó claro que Malone no iba a volver. En el disco hay una canción dedicada a Malone. No hay ningún reproche, solo amistad y admiración. El título es ¿Cuándo vas a volver? Y salió al mercado en forma de single y en menos de 2 semanas ocupó el primer lugar en el top 10 londinense. Malone, por supuesto, no volvió, y aunque varios periodistas de la época se lanzaron a buscarlo, todos los intentos acabaron de forma infructuosa. Incluso se llegó a decir que había muerto en una ciudad francesa y que sus restos estaban en la fosa común. Por lo que respecta a Broken Soul, al tercer álbum le siguió un cuarto, aplaudido unánimemente, y después del cuarto vino un quinto álbum y luego un sexto, doble, que fue el apoteosis, el larga duración inmejorable, y después estuvieron un tiempo sin tocar, pero luego sacaron un séptimo larga duración,
bastante bueno, y luego un octavo, y a mediados de los 80 sacaron su noveno álbum, otra vez doble, y parecía que Morley y Endicott hubieran hecho un pacto con el diablo, pues el noveno arrasó en todo el mundo, desde Japón hasta Holanda, desde Nueva Zelanda hasta Canadá, pasando como un tornado por Tailandia, lo que ya es mucho decir. Después el grupo se deshizo, aunque de tanto en tanto volvían a juntarse para tocar en lugares muy especiales, en días señalados, sus viejos temas. En 1995, un periodista de Rolling Stone descubrió dónde estaba Malone. El artículo solo causó estupor en los seguidores incondicionales de Broken Soul, en los que conservaban los primeros discos de vinilo. A la mayoría de los lectores poco les interesaba la suerte de un tipo al que la mayoría daba por muerto. La vida de Malone durante todo ese tiempo, en cierta forma, parecía una muerte en vida. Cuando abandonó Londres, lo que hizo, sencillamente, fue marcharse a casa de sus padres. Eso era todo. Durante 2 años permaneció allí, sin hacer nada, mientras sus ex colegas se lanzaban al abordaje del universo. De Roberto Bolaños, La gira. Un escritor, Bolaños, no tan dado a la estructura. Y en general, aunque la novela es más dada a la estructura o la ves mejor en la estructura en la novela que en el cuento, hay un par de cosas estructurales en los cuentos que suelen ser muy frecuentemente el desenlace final rotundo, marcado, abrupto, que te deja como impactado. Es un poquito más rotundo en el final, en esto de este tal Malone, esta leyenda, volvió a su casa y estuvo 2 años viviendo con los viejos. Eso era todo. Con una hermosa frase final, de todas maneras. Durante 2 años permaneció allí, sin hacer nada, mientras sus ex colegas se lanzaban al abordaje del universo. De este segundo cuento me gusta este tipo que se baja. Y me gusta porque cuando yo lo estás leyendo y vos lo estás escuchando, es muy lindo cuando el autor te amaga. Parece que va a pasar algo, vos decís, bueno, se bajó Malone de Broken Soul y el grupo se fue al demonio, fracasaron, se notó que era porque él había sido el autor básicamente de los 2 primeros discos tan exitosos, pum, y él se bajó, que son esas historias que estamos acostumbradísimos en el mundo de la música a escuchar. Y ahí está el lindo amague de Bolaño. Vos vas para allá y Bolaño te dice, no, después empezaron realmente a romperla, al abordaje del universo. Fuertísima la idea, la imagen. Y también es muy lindo esto de, el tipo se bajó. Y no sabemos por qué se bajó. Esto que yo muchas veces te digo cuando hacemos estos vivos, es muy bueno cuando el autor no te dice todo, te deja. No es una descortesía, es una muestra de respeto. Es decir, fíjate vos, pensá, si tenés ganas, pensá vos por qué se volvió a la casa de los viejos. Yo no te lo digo, es más, no sé si Bolaño lo sabe, no importa.